o provocada. Natural, estamos hablando algo que es inesperado, algo que no podemos controlarlo y es lo que denominamos como espontáneo. Y provocado es aquella que es decisión consensuada de la paciente, donde por decisión de ella misma decide practicarse el aborto. Importante, en un periodo que no es viable fuera de la vida intrauterina. ¿Qué quiere decir esto? Que se da específicamente cuando el embrión no podría sobrevivir fuera de la mamá. En esa época hablamos nosotros de un aborto. Médicamente hay una definición mucho más técnica, mucho más clara. Hablamos cuando hay una pérdida o interrupción del embarazo antes de las 20 semanas. O ponemos como 20 semanas de embarazo el límite. Si nosotros conocemos un poco de esta fisiología del embarazo, sabemos que un embarazo normal dura 40 semanas. Cuando nosotros decimos 20 semanas o menos, estamos diciendo la mitad del embarazo o menos. O si estamos más relacionados con meses de embarazo, estamos hablando menos de 5 meses de embarazo, ahí estamos hablando de un aborto. O bien, si a veces no conocemos muy bien cuántas semanas tiene la paciente, pero podemos pesar el embrión. Y cuando el embrión pesa menos de 500 gramos, o sea, menos de 1 libra prácticamente, estamos hablando de un aborto. Entonces, tenemos claro el concepto, interrupción del embarazo antes de que ese embarazo sea viable, o sea, antes de las 20 semanas o que el peso del feto pese menos de 500 gramos. Que esto puede ser natural, espontáneo o puede ser provocado o lo que se denomina como un aborto inducido. Ok, sigamos. Quiero hablarles o llevarlos como en este camino o en este viaje. Yo les dije 20 semanas de embarazo. Entonces, quiero conducirlos a qué sucede durante esas 20 semanas de embarazo. Cabe mencionar que un 80% de los abortos, estamos hablando que de 10 abortos, 8 suceden antes de las 12 semanas. Entonces, vamos a ver qué sucede antes de las 12 y específicamente antes de las 20 semanas, que son como las 2 semanas que más nos interesan. Entonces, yo les mencionaba que nosotros utilizamos semanas de embarazo o meses de embarazo, pero todo comienza con la fecundación. ¿Qué es la fecundación? Es justamente la unión del óvulo con el espermatozoide. Ahora, no sabemos a ciencia cierta qué día ocurre específicamente la fecundación. Entonces, para nosotros contar esas semanas que yo les menciono, utilizamos un término que se llama fecha de última regla. ¿Qué es eso? Es la última vez que la paciente vio su menstruación, el primer día que le baja, a partir de ahí nosotros empezamos a contar las semanas de embarazo. Entonces nosotros partimos en que sabemos o tenemos claro cuándo fue la fecha de última regla de esa paciente o la última vez que vio su menstruación. Entonces partimos a partir de ahí, partimos a partir de ese precepto y tenemos muy claro algo. Después de que ocurre la menstruación o el primer día que vio el sangrado de la paciente, entonces 14 días después, o sea 2 semanas después, ocurre un proceso que se llama ovulación. Si nosotros vemos, aquí tengo un esquema claro, estos son los órganos reproductores femeninos internos, es lo que no vemos, lo que tenemos internamente. Entonces aquí tenemos prácticamente un corte, como que lo habíamos cortado a la mitad y es justamente lo que nosotros veríamos. Entonces tenemos aquí las partes básicas, las mujeres tienen 2 ovarios, tienen sus 2 trompas de falopio, tienen su útero y el útero tiene su cuello o cervix y la vagina. Entonces, como yo les mencionaba, tenemos claro que la ovulación ocurre 2 semanas después de la última menstruación. La ovulación significa la liberación de un óvulo por cualquiera de los 2 ovarios. Entonces, yo sé que 2 semanas después, uno de estos ovarios va a liberar un óvulo que va a ser lo que aporta la mamá. Ese óvulo, aparte de esas 2 semanas, más o menos va a tardar 2 días más en migrar hacia las trompas de falopio, ya sea que haya ovulado este o este ovario.
Entonces llevamos 2 semanas, 2 días más o menos. Para comentarles, la fecundación, que es ese proceso de unión del espermatozoide con el óvulo, generalmente ocurre en esta área, que se llama trompas de falopio. Entonces yo calculo más o menos que 2 semanas después de la regla o 2 semanas y media más o menos ocurre la fecundación. Y esa unión del óvulo con espermatozoide va a formar una sola célula, que es lo que denominamos como cigoto. El cigoto viene de la unión del espermatozoide con el óvulo. Ese cigoto se va a formar justamente en las trompas de falopio. Y ahí comienza una serie de procesos que se resume como división celular, donde de una célula va multiplicándose a 2, esas 2 se multiplican en 4, esas 4 en 8 y así sucesivamente. Y esa división celular va a formar lo que se conoce como el embrión. Entonces pasa a ser cigoto, a través de la división celular pasa a ser un embrión. Y sabemos que más o menos 3 semanas después de la fecha de última regla, ese embrión va a migrar por todo este canalito de las trompas de falopio y llega al útero y se implanta en el útero. Es justamente en el útero donde es el que recibe el embrión y lo incuba prácticamente el resto del embarazo. Entonces, la paciente en la semana 3, que ocurre esa implantación o que llega el embrión a implantarse al útero, empiezan a liberarse una serie de hormonas que van a producir todos esos síntomas característicos que todos conocemos del embarazo, que es el mareo, que las náuseas matutinas, es justamente hasta esa semana que comienzan a aparecer. Ok, tenemos claro, llevamos 3 semanas más o menos. A la semana 4, siguiente diapositiva por favor. Ok, en la semana 4 el embrión ya tiene el tamaño de un granito de chía. No sé si conocen la chía ustedes. ¿Lo han visto? Ok, uno de esos granitos más o menos tiene el tamaño del embrión en la semana 4. Lo increíble es que ya a la semana 4, aunque por ultrasonido no lo podemos ver aún, el corazoncito ya está formado a la semana 4. Ok, pasamos así a la semana 5 y ese embrioncito se va a dividir en 3 capas, capas muy importantes. Una capa externa que se llama, van a escuchar unos nombres raros aquí, que se llama ectodermo, pero lo importante es que esa capa ya va a derivarse en lo que es el cerebro del bebé. La capa intermedia se llama mesodermo y derivan de ahí todas las partes del cuerpo del bebé. Y la capa más interna, que es endodermo, se deriva el sistema digestivo y respiratorio del bebé. Entonces, a partir de la semana 5 están esas 3 capas de donde se va a formar todo el cuerpo del bebé. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, a la semana 6 crece de tamaño un poquito y del tamaño que tenía, que era de un granito de chía, ahora parece un granito de arroz, un poquito más grande. Y a la semana 6, lo característico es que ya podemos ver en el ultrasonido el latido cardíaco del bebé. Ya estaba formado desde la semana 4, pero hasta la semana 6 vamos a poder ver ese latido. Luego, a la semana 7, pasas de tener el tamaño de un granito de arroz ahora a un circulito, un arándano. Ese es el tamaño más o menos que tiene la semana 7. Pasamos a la siguiente. A la semana 10, esta es una semana muy importante porque evoluciona y nosotros dejamos de llamarlo embrión y lo llamamos ahora feto. Embrión es el que tiene menos de 10 semanas, feto el que tiene más de 10 semanas. Y aquí lo característico que a la semana 10 comienzan a aparecer los esbozos de las manitos y los esbozos de las piernas. A la semana 11 ya el tamaño, se recuerdan, pasamos de un granito de chía a un granito de arroz, de un granito de arroz a un arándano y en la semana 11 ya tiene el tamaño de una guayaba más o menos, ya grandecito. Ya aquí en la semana 11 podemos distinguir muy bien rasgos faciales ya del bebé.
estamos hablando que ya podemos ver los ojitos, las orejitas, la naricita, la boquita. En la semana 11 ya prácticamente los huesos del cráneo ya están fusionados. Aparecen en la semana 11 los genitales o incluso las uñas ya están en la semana 11. En la semana 12 prácticamente está todo muy formadito, pero tiene como, lo podemos decir, un bebé en miniatura. O sea que semana 12 aprendimos que prácticamente está todo formado ya a la semana 12. En la semana 15, que estamos hablando más o menos en los 3 meses y medio, el tamaño evoluciona de la guayaba al de una manzana. Y aquí lo característico que el bebé a la semana 15 ya tiene la capacidad de tragar o de deglutir el líquido amniótico. Los bebés, lo característico es que los bebés tragan líquido amniótico y lo orinan. Lo vuelven a tragar y lo orinan. Y ese es el proceso por el que se produce la mayoría de cantidad de líquido amniótico. Ok, sigamos la siguiente. Ya pasamos de los 3 meses y medio al cuarto mes, estamos hablando de las 16 a las 18 semanas más o menos, y aquí lo característico que ya podemos ver movimientos finos. Estamos hablando de apertura y cierre de las manos, ya desde la semana 16 o 18. Y por último llegamos a la semana 20, donde nos dice que el tamaño se puede considerar o comparar a un coco bastante grande. Y aquí podemos decir que todo está formado. Cerebro ya se formó, corazón ya se formó, pulmones ya están formados. Lo único que falta es proceso de maduración de esos órganos y crecimiento de esos órganos, pero está completamente formado. Entonces, cuando nosotros decimos que el aborto sucede generalmente antes de las 12 semanas o antes de las 20 semanas dentro de la definición, estamos diciendo que estamos causándole la muerte a un ser que ya está completamente formado. Tal vez no puede vivir fuera de la mamá, pero prácticamente tiene todo formado. Ok, pasamos así. Si vamos a hablar de aborto, tenemos que hablar, prácticamente hay 3 grandes categorías dentro del aborto, o una clasificación. Número 1, tenemos el aborto espontáneo. Yo les decía al inicio, es el aborto que ocurre de forma natural. El aborto espontáneo es aquel que no hay ninguna intervención del ser humano. Es aquel que no podemos evitarlo, sencillamente hay pérdida del embarazo. Tenemos la entidad que se llama aborto recurrente y es aquella paciente que ha perdido 3 embarazos consecutivamente, o sea que ha abortado 3 veces consecutivas. A eso lo denominamos como aborto recurrente. Y por último tenemos el aborto inducido, que es el aborto provocado, el aborto que la paciente decide realizarse un aborto a pesar que no haya una indicación. Sigamos. Ok. Esto es muy común y es una pregunta que muchas mujeres tienen o muchos pacientes lo hacen. Y es, ¿por qué sucede el aborto? ¿O cuáles son las causas o factores de riesgo que me van a hacer que suceda un aborto? Y podemos decir que el aborto se da básicamente por 2 grandes causas, causas fetales y también causas maternas. Cuando nosotros decimos causas fetales, hay 2 como grandes divisiones. Está anembrionado y está embrionario. Anembrionado significa aquel embarazo donde se formó únicamente la bolsita del bebé, pero no hay embrión. Se formó solamente la bolsita donde se iba a formar. Si nosotros vemos, la incidencia entre ambos es similar. 50% son anembrionados, 50% son embrionarios. Los embrionarios sí hay embrión, pero el aborto se debe a alguna enfermedad que trae el mismo bebé o el mismo feto y que posteriormente el mismo cuerpo de la mamá detecta que no se está formando bien y lo rechaza. Y eso también es un tipo de aborto espontáneo. Aquí, de esos que sí hay embrión,
Decimos que un 25% de ese 50 son aneuploides y 25 euploides. ¿Qué significa eso? Es la cantidad genética que tiene ese embrión o la cantidad de cromosomas que tiene ese embrión. Aneuploides significa que tiene más o menos cromosomas y ahí es donde caben el montón de malformaciones por trisomía 21, síndrome de Down, síndrome de Patot, síndrome de Edwards, que son un montón de trisomías o que tienen más cromosomas de lo normal. Y 25 de esos son euploides, o sea, tienen la cantidad normal de cromosomas, pero tiene alguna malformación probablemente incompatible con la vida que la misma madre detecta y lo rechaza. Sigamos. Ahora, hay otro componente que no podemos obviarlo, que son factores maternos. Hay cosas propias de la madre que pueden desencadenar un aborto. Número uno, de las más comunes, hay muchas infecciones descritas como causas de aborto. Vamos a hablar de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es mucho más frecuente de lo que ustedes creen. Es causada por un parásito, se llama Toxoplasma gondii, donde la madre la adquiere a través de las heces de un gatito o por comer carne cruda y está muy relacionada con abortos. También infecciones por clamidia, que es una infección de transmisión sexual, que es una bacteria también relacionada con aborto, o incluso hay muchas enfermedades de los dientes o periodontales que también están relacionadas con el aborto. Enfermedades maternas, hablamos de aquellas pacientes que ya tienen de base una enfermedad, aquellas pacientes que ya son diabéticas y se embarazan, entonces esas pacientes tienen mayor riesgo de abortar. O pacientes que padecen de la tiroides o pacientes que padecen de la presión, eso eleva aún más el hecho que puede desarrollarse un aborto. También es muy de conocimiento de toda la población que hay muchos fármacos que no se pueden consumir al inicio principalmente del embarazo porque va a causar probablemente un aborto. La cosa es que sería como de forma ilegal experimentar en las mujeres embarazadas muchos fármacos, entonces por eso se evitan la mayoría de los fármacos al inicio del embarazo. Aunque se sabe muy bien, o se ha estudiado muy bien, que aquellas pacientes que salen embarazadas y planifican con el DIU, y aún el DIU está dentro y el embarazo también, esas pacientes tienen mayor riesgo de abortar. Y por supuesto, hábitos tóxicos. Estamos hablando de aquellas pacientes que consumen bebidas alcohólicas, pacientes que consumen drogas, esas pacientes tienen mayor riesgo de aborto. Ok, hay muchos tipos de aborto que vamos a conocerlos de forma muy breve, pero que es necesario que ustedes conozcan. Número uno, de las más leves, es una amenaza de aborto. Cuando dicen amenaza, significa algo como que está ahí, pero puede ser que se culmine o que no, o solo está amenazando. En la amenaza de aborto, la clínica o lo que llega a la paciente es por mucho sangrado, mucho dolor, pero lo característico es que el cuello de la matriz, que es esta parte de aquí, está cerrado. Esto es lo que me determina a mí que solamente es una amenaza, que solamente es una alerta. Ojo, probablemente va a haber un aborto o podemos tomar algunas cartas en el asunto para evitar que suceda. Número dos, tenemos aborto inminente. El aborto inminente tiene lo mismo, sangrado, dolor, pero lo característico es que el cuello de la matriz va a estar dilatado o va a estar abierto. Normalmente que en el embarazo esté cerrado para evitar que se salga el bebé. Entonces, en el aborto inminente lo característico es que ese cuello o esa cervix está abierto. Entonces, a eso lo denominamos como un aborto inminente. Luego tenemos el aborto inevitable. Tiene todo lo anterior, dilatación del cuello, sangrado, dolor, pero lo característico es que esa bolsita de líquido donde estaba el bebé se rompe. A eso le denominamos como aborto inevitable. Luego tenemos dos clases de aborto que hacen referencia según si hay restos o no hay restos. Un aborto incompleto es cuando quedan restos ovulares dentro de la paciente. Tal vez llegue a expulsar el bebé, pero hay restos de las membranas, tal vez un poquito de la placenta que se estaba formando que queda dentro. Entonces, en esos casos se denomina un aborto incompleto. Un aborto completo es cuando sale por completo todo el embarazo, incluyendo membranas, incluyendo la bolsita, el líquido, el bebecito, todo sale y el útero queda limpio. A esto lo denominamos como un aborto completo.
Y por último tenemos una clase de aborto donde se diagnostica a través de un ultrasonido, miramos nosotros y no hay latido cardíaco en el bebé. Están más de 6 semanas que ya deberíamos ver el latido y no lo miramos. Está el corazón parado. Y eso denominamos como muerte. Y el problema es que en el aborto diferido no hay dolor que produzca la expulsión de ese bebé que ya ha muerto o que está fallecido. Entonces, a eso pasan semanas, a veces meses, a eso lo denominamos como un aborto diferido. Sigamos. Ahora, con respecto a qué hacer o qué hacemos con las pacientes que están cursando con algunos de estos cuadros que estamos viendo hoy. Y sepan también que este mismo manejo es el que se da para aquel aborto provocado también o aquel aborto ilegal. Solamente aclararles algo, en Honduras el aborto está penalizado. En Honduras no hay ninguna indicación de aborto que esté permitida. O sea que cualquier aborto inducido es ilegal y no se puede realizar y puede ser penalizado por la ley. ¿Estamos claros? No hay ninguna indicación de aborto provocado. Que muchas pacientes podrían o jóvenes podrían estar confundidos, no, de que si es violación tiene que abortar. No, en el país no hay legislación, todas las situaciones son penalizadas por la ley. Ok. ¿Qué manejos damos a estas pacientes? Tenemos aquí como 3 grandes opciones. Cada una obviamente tiene sus indicaciones específicas y obviamente escogemos la más indicada para cada paciente. Pero de manera general podemos dar un manejo expectante. Un manejo expectante es aquel que no vamos a hacer nada, simplemente la vamos a observar a esta paciente. Generalmente ese es el manejo que le damos a una amenaza de aborto. Que yo les dije, vamos a ver. ¿Qué era una amenaza de aborto? A ver, que me levanten la mano. ¿Cuál es la característica de una amenaza? Ok. No sé si tenemos un premio por prestar atención. Ok, pero si nosotros notamos aquí y leemos, podemos ver que el riesgo de fracaso de ese manejo es de un 50%. O sea que estamos como tirando una moneda al aire con esta paciente y ese manejo de observación puede funcionar o puede ser que no funcione y termina en un aborto de esta paciente. Lastimosamente, hay algunas maneras o medicamentos que podemos utilizar como para ayudarle a ese embarazo que no se pierda. A veces el reposo ayuda a estas pacientes, pero si el mismo cuerpo de la paciente detecta que algo no está bien y ha decidido rechazarlo, no hay nada que el médico pueda hacer, no hay nada que la paciente pueda hacer, va a terminar en un aborto lastimosamente y ese es ese 50% de fracaso que tiene este manejo. Luego tenemos un manejo farmacológico. Farmacológico significa que sí vamos a darle medicamento para abortar a esta paciente. En este caso, si leemos nosotros aquí, el riesgo de fracaso disminuye un poco, siempre es un poco elevado, es de un 5 hasta un 40% de fracaso con este manejo, pero últimamente este ha venido a ser el auge y ha venido a reemplazar el manejo quirúrgico y actualmente la mayoría de las pacientes se les da un manejo farmacológico. Y por último, tenemos el manejo quirúrgico, que aquí tenemos como 2 grandes procedimientos que nosotros realizamos. Número 1, que es el legrado endouterino, no sé si lo han escuchado alguna vez, y el otro es el aspirado manual endouterino. Si nosotros vemos, el fracaso es prácticamente nulo, va de un 0 a un 5%, sumamente efectivos. Pero esto se debe a porque son procedimientos controlados, que los tiene que realizar un profesional capacitado para eso, se realiza en un consultorio, en un quirófano, entonces por ende, las complicaciones o el fracaso es mucho menor. Pero no dejan de ser procedimientos quirúrgicos donde va a ser invasión a la paciente. Entonces, por eso el manejo farmacológico ha venido a dar como más auge y se está prefiriendo últimamente a las pacientes. Ok, esto se escucha así, un poco leve, dentro de un manejo de un aborto espontáneo o aquel aborto que no lo podemos evitar. Pero estos mismos manejos se utilizan en el aborto inducido o provocado. Con el respecto, digamos, al legrado,
¿Qué hacemos en el legrado? Sedamos la paciente está totalmente dormida y como tenemos una especie de como de cuchara con bordes muy filosos donde introducimos esa cucharita justamente adentro. Y lo que hacemos es raspar todas las paredes del útero y si el bebé está dentro, vamos a fragmentarlo o vamos a cortarlo o vamos a despedazarlos de otra manera. En caso de que sea un aborto inducido, estaremos hablando de un bebé que está vivo. En caso de un aspirado, es prácticamente el mismo mecanismo. Lo que se hace es como se introduce una pajilla al interior del útero y con una máquina que succiona, extraemos todo lo que hay adentro. Entonces estamos hablando que si es un aborto provocado, donde el bebé está vivo, esa pajilla lo que va a hacer es arrastrarlo, matarlo, despedazarlo, para poderlo extraer del interior. Ok, siguiente. Entonces, yo quiero saber hasta aquí si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario. Yo aquí termino la parte médica. Entonces, necesito saber si quedó algo con duda o todo está claro. Ok. Sí, 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 sí. Sí. Ok, sí. Ok. Esto es muy importante. Ella me pregunta, y es muy común, actualmente por ultrasonido nosotros podemos detectar muchas malformaciones en el bebé. Y sabemos de hecho que algunas malformaciones son incompatibles con la vida desde las semanas chiquito, 8, 9, 10, 11, y ya podemos decir, este bebé no va a sobrevivir. Entonces, ahí viene el dilema. Este bebé no va a sobrevivir, lo dejamos crecer. Entonces, ahí entra lo que les comentaba al inicio. En nuestro país no hay permiso de realizar ningún aborto. Entonces, no se le da la opción a la mamá de interrumpir el embarazo, aunque ya sabemos que ese bebé no tiene probabilidades de vida. ¿Qué es lo que se hace? Un manejo expectante. O sea, se deja que avance el embarazo hasta donde el cuerpo de la mamá lo decida. Hay pacientes que llegan hasta el término, o sea, a las 40 semanas, paren a su bebé, saben el diagnóstico de su bebé, que su bebé va a fallecer una vez que nosotros cortemos ese cordón umbilical y aún así es cruel, pero ese es el camino o el único camino que podemos tomar. Entonces, si algún médico le ofrece la opción de interrumpir el embarazo, ese está penalizado, no se puede realizar, no existe esta opción aquí en el país. ¿Todo claro? Ok. Entonces, ahora vamos a la otra contraparte. Como jóvenes cristianos, como hijos de Dios, estamos obligados a conocerlo. Tal vez no sea agradable hablar del tema, porque tal vez es un poco incómodo, pero nos vamos a enfrentar, nos estamos enfrentando al aborto y tenemos que saber cómo responder, qué decir o cuál debe ser nuestra posición como jóvenes cristianos frente a esto. Y es por eso que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué nos dice Dios, qué nos dice la Biblia acerca del aborto? Entonces, en la Biblia está muy claro de que el aborto es sinónimo de muerte y por ende es pecado. Ahora, muchas de las personas que son pro aborto o que defienden el hecho de que sí se puede abortar, se escudan en que en la Biblia no aparece en ninguna parte la palabra aborto. Y eso es cierto, en la Biblia no aparece sí la palabra aborto. Pero hay muchas enseñanzas o principios bíblicos que nos dejan muy claro cuál es la posición de Dios frente a esta situación. Entonces, hoy yo le quiero exponer 4 razones bíblicas de forma corta y resumida de cuál es la posición de Dios frente al aborto o cuál debe ser nuestra posición como jóvenes cristianos frente a esta situación.
La primera razón bíblica es Dios tiene el dominio absoluto sobre la vida humana. Y ahí tenemos el versículo de referencia que nos ubicamos en Romanos 14, versículos 7 y 8, que leyéndolo dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, en toda la Biblia, a lo largo de toda la creación, está muy claro o declara a Dios como Señor de todas las cosas, Señor de todo el universo. Y este versículo nos dice algo muy claro, es que nuestro cuerpo, nuestra vida no nos pertenece, somos de Dios. Dice, del Señor somos. Entonces, cualquier decisión sobre una vida o cualquier decisión sobre nuestro cuerpo no nos pertenece así. Estamos violando, podríamos decir, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y estamos violentando también la vida que está creciendo dentro de una madre. Entonces, no nos pertenece esto, somos del Señor, Él es nuestro dueño, Él creó nuestro cuerpo, Él creó nuestra vida, y Él tiene un propósito para nuestra vida. Pasemos a la siguiente razón. Número 2, la segunda razón bíblica es: somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aquí tenemos el versículo de referencia, donde es Génesis 1, versículo 27, y dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí lo que podemos rescatar acerca de esta enseñanza es que Dios nos deja claro que somos creación divina y no somos cualquier creación. Estamos hechos a imagen o semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos decidiendo acerca del aborto o decidir hacer un aborto, estamos violentando ese principio bíblico donde estamos matando un ser semejante a Dios. Y es por hecho que el aborto prácticamente es una violación a ese mandamiento que dice no matarás, porque estamos violentando, matando a un ser que fue creado como imagen de Dios o a imagen de Dios. Ok, pasamos a la tercera. La tercera nos dice, el tercer principio nos dice: Dios tiene una relación con nosotros desde el vientre de nuestra madre. Y el versículo que tenemos aquí es Salmos 139, 16, que dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y aquí yo voy a hacer una pregunta, porque esto yo lo mencioné, vamos a ver si alguien prestó atención. ¿A partir de qué semana decimos que es un embrión y a partir cuándo decimos que es un feto? Ok, sí. A las 10 semanas deja de llamarse embrión a pasar a llamarse feto. Vamos a ver, vamos a darle un aplauso ahí. Entonces, en otras palabras, este versículo nos dice: desde antes de las 10 semanas, ya los ojos de Dios estaban viendo nuestro embrión. Y todas las cosas que vamos a hacer en el resto de la vida, ya Dios tiene un propósito planeado, un propósito trazado desde que somos embriones. Entonces, por ende, podemos concluir que la interrupción o el aborto prácticamente es una violación, una muerte, confirmando estos conceptos y por ende pecado. También dentro de este punto tenemos dos ejemplos muy característicos y muy claros en la Biblia. Hablamos específicamente de Jeremías y hablamos de Isaías también. Donde Jeremías dice en el capítulo 1: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones.
Y en Isaías dice, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Entonces, ambos profetas estaban muy conscientes que su llamado ocurrió desde antes de su nacimiento. Entonces, Dios mira las cosas diferentes. Mira como una persona, mira como a un ser humano desde que ocurre la fecundación de unión de esas células del espermatozoide y el óvulo. Desde ahí Dios ya trazó un futuro, ya trazó un propósito en esa vida. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a interrumpirla? Obviamente estamos hablando de un pecado. Pasamos así a la cuarta razón bíblica que nos enseña o que nos deja ver la postura frente al aborto, y es que la vida es victoria frente a la muerte. Entonces, Juan 10:10, que es el versículo de referencia, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, esto es claro. Dios es un ente pro vida. Siempre la voluntad de Dios va a ser la vida. Y siempre en toda la Biblia vamos viendo que siempre la vida vence a la muerte. Entonces, cuando nosotros decimos que aborto es sinónimo de muerte, estamos diciendo que aborto es contrario a los preceptos de Dios, es contrario a la voluntad de Dios, y si es contraria a la voluntad de Dios, estamos hablando que es pecado. Siguiente. Ahora, teniendo todas estas cartas en nuestro poder, que esa información que vimos el día de hoy, como jóvenes tenemos 3 caminos que nosotros podemos tomar. Yo quiero presentarles o describirles cada uno de estos jóvenes, y quiero que al final de la noche ustedes decidan de cuáles jóvenes quieren ustedes ser. El primer grupo de jóvenes es los jóvenes del silencio, o el grupo del silencio. O sea, ¿cuáles son estos jóvenes? Son aquellos que saben muy bien, aprendieron el día de hoy qué es el aborto, qué dice la palabra de Dios sobre el aborto, cuál es la voluntad de Dios frente al aborto, pero deciden callarse. Ya sea por miedo al que dirán, ya sea porque lo más cool actualmente es ser pro aborto, ya sea por miedo de que no, mis compañeros sí están a favor del aborto, yo sé la verdad, pero no digo nada. Esos son los jóvenes del silencio. El segundo grupo de jóvenes son los jóvenes desviados de su compasión. ¿Cuáles son este tipo de jóvenes? Son aquellos jóvenes que sí saben la verdad, sí prestaron atención el día de hoy, saben cuál debe ser su posición frente al aborto, pero se colocan en esa posición de que salen embarazadas ahorita y dicen: Dios, salí embarazada. Y enfrentan ese temor y dicen: no, si yo saldría embarazada a esta edad, sí me practicaría un aborto, sabiendo aún todos los preceptos y todo lo que dice la Biblia frente a ellos. Estos son los jóvenes desviados, que saben la verdad, pero se colocan en esos zapatos y dicen: yo sí lo haría. Y por último, tenemos los jóvenes fundamentados en la Biblia. ¿Cuáles son estos jóvenes? Esos jóvenes que conocen la verdad, conocen qué dice la Biblia, lo tienen guardado en su corazón y no tienen temor de decirlo. Son aquellos que defienden los caminos del Señor, defienden la ley del Señor, y no les importa qué van a pensar sus amigos, no les importa qué es lo que piensa el mundo de afuera. Yo sé la verdad, estoy convencido de la verdad y lo defiendo. Entonces, esta noche ustedes deciden cuál de esos 3 jóvenes van a ser. Yo espero que sean de ese último grupo, y quiero finalizar la charla diciendo esta frase, y que lo guarden muy bien en su corazón y lo atesoren, que dice: Dios borra tu pasado, no le interesa tu pasado, restaura tu presente, y lo mejor es que bendice tu futuro. Entonces, esa es nuestra esperanza y es nuestra fe. Agradecerles a todos por su atención.